Bien, antes de comenzar con el curso, fíjate que esta sección se llama Objetos en JavaScript. Esta sección, esta playlist, va a ser como que una introducción a la programación, a la programación orientada a objetos, a los objetos en sí. Pero después va a haber una nueva sección que se va a llamar, por ejemplo, programación orientada a objetos, donde vamos a profundizar un poquillo más en lo que es la programación orientada a objetos en JavaScript. Entonces, esta es como que una introducción a los objetos en JavaScript. Sin embargo, sí voy a dar muchos conocimientos, así que quiero que te pongas cómodo porque a lo largo del curso te voy a empapar de todo lo que es programación orientada a objetos en JavaScript. Así que ponte cómodo y mentalízate a que esta sección de objetos en JavaScript, en mi curso de JavaScript, va a ser muy larga. Entonces, esto es como que una antesala, si se pudiera llamar así, pero va a haber otra nueva sección donde voy a profundizar más en la programación orientada a objetos y quizás mucha de la información que digo aquí a lo mejor se va a volver a recalcar en la próxima sesión, más aparte contenido nuevo. Así que ponte cómodo porque esto de objetos va para largo. Entonces, antes de continuar, te quiero con tiempo para que después no te agarren bajada. Quiero explicar la diferencia entre ejecutar una función y simplemente pasar la definición. Fíjate, vamos a crearnos una variable que se llame let, una función que se llame. Acuérdate que esto, lo que se hace con function y el nombre de una función, por ejemplo, función, vamos a ponerle que reciba dos parámetros, número 1, número 2. Esto se conoce como una function declaration. Cuando tú pones function y el nombre de la función, esto se conoce como una function declaration. Y acuérdate que cuando le asignamos una variable, por ejemplo así, igual a function, y no le ponemos un nombre, pues esto ya es una function expression, que a su vez es una función anónima y que a su vez es una función tradicional. Eso ya te lo expliqué. Entonces fíjate que vamos a crearnos esa funcioncilla. Todo muy bien. Vamos a poner un return número 1 más número 2. Entonces no te preocupes, vamos a seguir profundizando en las funciones. Va a haber una sección dedicada únicamente a las funciones porque dan para mucho de qué hablar. Entonces fíjate que para ejecutar una función en JavaScript es de la forma tradicional como lo harías en cualquier lenguaje de programación, es decir, con los dos paréntesis y los argumentos que requiera en cuestión. Fíjate, por ejemplo, vamos a hacer un log y vamos a decirle función y para ejecutarla es con paréntesis y los argumentos que te pida. En este caso, pues aquí pide un número, vamos a ponerle 4 y 2. Vamos a guardar, vamos a recargar. Acuérdate de recargar con Control Shift R para que te limpie el caché y no tengas problemas. O dejas presionado aquí en el botón de recargar. Dejas presionado o le das aquí en vaciar la caché y volver a cargar de manera forzada. Acuérdate que para que JavaScript no nos juegue una mala jugada con el caché. Entonces, pues fíjate cómo hace la suma tranquilamente. Entonces, pues esto es algo normal. Aquí te voy a poner ejecutar una función. Esto pues es lo más normal que tú conoces en cualquier lenguaje de programación, obviamente. Pero fíjate que hay que tener mucho cuidado porque a veces puede que no la ejecutes y simplemente como que te tragas la definición. Acuérdate que las funciones al final de cuentas son objetos, eso ya lo vimos. Entonces fíjate que si nosotros hacemos una variable aquí que se llame otra función, vamos a ponerle mejor variable. Y fíjate que vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que función. Fíjate que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a función el identificador que usamos para nuestra función y simplemente vamos a hacer esto y vamos a hacer un console log para que veas. Más bien nomás vamos a ejecutarlo para que veas lo que va a pasar. Entonces fíjate cómo estamos referenciando al identificador que usamos con nuestra función, que en este caso se llama función. Vamos a ejecutar para que veas lo que va a pasar. Y fíjate cómo sorpresa, no pasó nada. Entonces tú me dirás, pues ¿qué está pasando? Pues fíjate que cuando llamas un identificador de una función y no le pones los paréntesis, es como si simplemente estuvieras pasando la definición, el cuerpo de la función, a una variable en este caso. Fíjate que si imprimimos esa variable, recargamos acá. Fíjate cómo efectivamente no estamos ejecutando la función, simplemente estamos guardando la definición,
el cuerpo, por decirlo de una manera, de la función. Entonces fíjate cómo dice function y pues prácticamente nos trae la definición de la función. Es decir, el cuerpo, la estructura, el código, como le quieras llamar, como lo quieras ver, de la función. Pero fíjate que en ningún lado se está ejecutando. ¿Por qué? Porque no estás usando paréntesis. Entonces esto es algo bien peculiar. Esto se conoce simplemente como pasar, por decirlo de una manera, yo le digo así, pasar la definición de la función, el código en sí, como lo quieras ver. Entonces hay que tener bien cuidado porque cuando tú haces esto, invocas referencias un identificador de algo, de una función en este caso, pues fíjate que si no le pones los paréntesis, en realidad, como estamos viendo, no la estamos ejecutando, simplemente lo que estamos haciendo aquí, haz de cuenta que es como si tú estuvieras pasándole la definición de la función, el código de la función, a la variable. Entonces fíjate que si aquí hacemos variable, y ahora sí le ponemos paréntesis y los argumentos que nos requiera, por ejemplo el 5 y el 3, el 6 y el 3, vamos a hacer un console log. Nos copiamos esta cochinada por aquí. Y fíjate ahora sí lo que va a pasar. Recargamos. Y fíjate cómo efectivamente ahora sí que estamos ejecutando la función. Entonces esto es algo para que consideres pero muy, lo tengas muy presente. Porque pues por ahí te puede hacer malas jugadas cuando estés programando. Fíjate que esto a mí me costaba entenderlo cuando empecé en JavaScript. Yo pensaba que se estaban ejecutando, pero no. Simplemente se va a ejecutar la función cuando tú le pases o cuando veas los paréntesis. Si ves un identificador de una función sin paréntesis, simplemente estás pasando la definición de la función, el código en sí. Entonces es muy importante que lo entiendas. Entonces fíjate que dicho eso, vamos a ver un poquillo de teoría. Aquí tengo mis anotaciones y ya después lo vamos a ver en código. Fíjate que los objetos, como yo te dije, son el tipo de dato más fundamental aquí en JavaScript. Un objeto es un valor compuesto. Por ejemplo, agrega varios valores, ya sea valores primitivos u otros objetos, y permite almacenar y recuperar esos valores por su nombre, es decir, con propiedades, como ya lo vimos. Un objeto, por lo tanto, es una colección desordenada de propiedades, cada una de las cuales tiene un nombre y un valor. Este ya lo hemos visto. Los nombres de las propiedades suelen ser string, aunque los nombres de las propiedades también pueden ser con symbols. Nosotros no hemos visto el tipo de datos symbol y no lo vamos a ver de momento. Por lo que podemos decir que los objetos asignan strings a valores. Eso también ya lo vimos. Ya vimos que cuando llamamos una propiedad, lo podemos hacer con notación de corchetes y le pasamos un string. Por eso se dice que los objetos asignan strings a valores. Que los strings a su vez pues son como propiedades. Fíjate que este mapeo de string a valor recibe varios nombres con los que ya probablemente ya estés familiarizado. Por ejemplo, los hash table, los diccionarios, por ejemplo en Python, o los arreglos asociativos, por ejemplo en PHP. Sin embargo, un objeto es más que un simple mapeo de string a valor. Además de mantener su propio conjunto de propiedades, un objeto de JavaScript también hereda las propiedades de otro objeto, conocido como su prototipo. Entonces es muy importante que tú entiendas que la herencia, si se le puede llamar así aquí en JavaScript, es a través de un prototipo. Fíjate que los métodos de un objeto suelen ser propiedades heredadas y esta herencia prototípica, pues si se le puede llamar así, es una característica clave de JavaScript. Entonces en JavaScript sí existe la herencia aquí en programación orientada a objetos en JavaScript. Sin embargo, pues se conoce como herencia prototípica porque lo que vean viene de un prototipo, que un prototipo es un objeto, si ya te lo había mencionado. Pero no te preocupes, ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos aquí en el curso. Por otro lado, los objetos de JavaScript también son dinámicos. Es decir, que las propiedades pueden añadirse y eliminarse normalmente una vez que son creados, pero pueden utilizarse para simular los objetos estáticos de los lenguajes tipados estáticamente. Quiere decir que pues cuando tú tienes un objeto, puedes poner la definición ya del objeto como tal, como debe de ser, y ya tú más adelante en tu código puedes quitarle
o añadirle más propiedades. Pero acuérdate que como buena práctica en programación orientada a objetos, es mejor crear el objeto ya bien definido y no andar agregando ni quitando propiedades una vez que se crean por primera vez. Y acuérdate que pues eso también aplica para los métodos. Esto yo te lo enseñé en el curso de PHP desde cero, que ahorita te invito a que te vayas a verlo si te interesa. Y ahí te explico yo que también en PHP se pueden crear clases dinámicas. Es decir, que una vez que tú tienes definida bien tu clase, pues le puedes ir añadiendo más propiedades a esos objetos. Sin embargo, es una mala práctica porque en la programación orientada a objetos, lo ideal es que tengamos una interfaz bien definida y no andar quitando ni poniendo propiedades a los objetos porque pues se supone que hay que ser los más organizados posibles. Sin embargo, en JavaScript también los objetos son dinámicos. Puedes añadirle y quitarle conforme avanzas en tu código. Por otro lado, nosotros ya sabemos que los tipos primitivos son los strings, los números, los booleanos, el tipo symbol, que no lo hemos visto, los nulos y los indefinidos. Tenemos 6 tipos de datos primitivos, esos que te mencioné, y todo lo demás que no sean esos, pues son objetos. Entonces, todo lo que no sea los primitivos son strings, números, booleanos, symbols, null y undefined. Esos son tipos primitivos. Ya todo lo demás vendrían haciendo objetos, como aquí en nuestro caso las funciones. Y aunque las cadenas, los números y los booleanos no son objetos, pueden comportarse como objetos inmutables. Ya después lo vamos a ver eso de inmutable e inmutables. Y pues eso solamente es como que un poco de teoría que te quiero dar antes de sumergirnos en código. Fíjate que esto ya lo vimos. Fíjate que antes de seguir con el curso, fíjate que la primera forma, la forma original, si así se le puede decir, de crear objetos aquí en JavaScript es con let objeto es igual a new object. Esta se conoce como la forma original de crear objetos en JavaScript. Esto es lo que así comenzó la historia de JavaScript con los objetos, con el constructor new object. Esta es la forma original, la forma estándar, si así se le quiere decir. De ahí partió la programación orientada a objetos en JavaScript. Ya después en la versión S6 2015 de JavaScript se introdujo la sintaxis de Object Literal. Acuérdate que la Object Literal pues es básicamente esta que ya vimos. Objeto es igual a, y hacías por ejemplo propiedad, un valor. Esto pues ya es esta es la sintaxis de Object Literal, pero originalmente todo surgió con esta sintaxis, con New Object. Esta forma de objeto 1, esta forma de entre llaves se conoce como Object Literal y pues esto ya surgió en una versión después, pero originalmente todo comenzó con esto. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.